Juez declara inocentes a Laura Moreno y Jessy Quintero, investigadas durante 6 años por la muerte de su compañero de universidad Luis Andrés Colmenares. El vicepresidente de la República le pide a la Superintendencia de Industria y Comercio celeridad en la investigación de un posible caso de colusión en el contrato del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot. Capturan a contratista de la empresa de acueducto de Bogotá dentro de una investigación relacionada con los sobornos de Odebrecht. Inversiones de los fondos de pensiones en las vías de 4G no se afectarán por los escándalos de Odebrecht. Con 5.200 hombres del ejército se reforzará la seguridad en Bogotá, según indicó el alcalde Enrique Peñalosa. El ELN es el principal sospechoso del atentado terrorista en La Macarena. CMI acompañó a los magistrados de la Corte Constitucional que visitaron e inspeccionaron los territorios más afectados por la sequía y hambruna en el departamento de La Guajira, que según sus indígenas ha cobrado más de 4.000 vidas guayú en los últimos 5 años. Desde Putumayo, presidente Juan Manuel Santos le pide a la ONU que verifique protocolo para dejación de armas por parte de las FARC para evitar interpretaciones indebidas. Gobierno nacional y gobernadores llegaron a un principio de acuerdo para modificar la sobretasa a la gasolina. Incertidumbre en Ecuador tras las elecciones del día de ayer. Después de 3 días se conocerán únicamente los resultados. ¿Por qué no tenemos ciclistas de pista en el país? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué le pasa a Junior? 3 partidos jugados, 3 partidos perdidos y la afición se fue. ¿Cómo suenan la salsa y el flamenco unidos? Y en la voz de Diego El Cigala, mejor imposible. Al final de la emisión los espero con El Español, quien se encuentra en Bogotá promocionando esta nueva aventura discográfica. Ya estaré desde el Instituto Caro y Cuervo porque vamos a celebrar el Día de las Lenguas Nativas. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Y quién será el nuevo codirector del Banco de la República? 2. Una segunda mujer podría llegar a la junta del emisor. 3. Más empresas interesadas en comprar Café Salud. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Las jóvenes Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes durante 6 años se enfrentaron en juicio por su supuesta participación en la muerte del estudiante Luis Andrés Colmenares en la noche de Halloween del año 2010, fueron absueltas de todos los cargos por una juez de Bogotá. Según la funcionaria, no hay pruebas contundentes que las vinculen con el hecho. De esta manera se empieza a cerrar el caso Colmenares, uno de los más controvertidos de la justicia en la última década. Frente a lo que tiene que ver con Laura Milena Moreno Ramírez y frente a Jessy Mercedes Quintero Moreno es absolutorio. Consideró que la noche de los hechos, Laura intentó alertar a la policía sobre la desaparición de su compañero. Le contó que estaban en la plazoleta de la calle 85 con 15 y que habían tenido un altercado con su novio y que de pronto él salió a correr. Que la mencionada le indicó que el joven se había caído a la altura de la carrera 13A con calle 87. Que ya le había buscado con unos compañeros y no lo habían encontrado. Laura Moreno y Jessy Quintero estuvieron detenidas por petición de la Fiscalía, pero ya habían recuperado su libertad. Para la familia, pues se trata sin duda de una noticia que vienen esperando desde hace más de 5 años. Todo esto ha sido un mito, una mentira, que la muerte del joven Luis Andrés fue realmente un accidente. Pese a que el Tribunal de Bogotá dice que Luis Andrés Colmenares fue asesinado, ninguna persona ha sido condenada por el crimen. Luis Alfonso Colmenares, padre del estudiante Luis Andrés Colmenares, muerto en confusas circunstancias, anunció que apelará el fallo absolutorio. La Fiscalía advirtió que hará lo mismo. Hace más de 6 años encontraron el cadáver de Luis Andrés Colmenares en el Parque El Virrey en Bogotá y un año más tarde iniciaron las investigaciones por homicidio. El abogado de las víctimas, Jaime Lombana, dijo que hubo irregularidades desde el comienzo del proceso judicial. En la Fiscalía obstrucción y hubo unas acciones sumamente sospechosas en el primer fiscal que tuvo el caso. Ese primer fiscal dejó que pasara el tiempo y, como dice el aforismo, el tiempo que pase es la prueba que huye. Y aunque entre el 2011 y el 2012 Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas fueron capturados por el homicidio, hoy están absueltos. El padre de Colmenares dijo que van a ir hasta las últimas consecuencias y criticó que la juez no sea coherente con el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que dice que a Luis Andrés Colmenares lo asesinaron. Yo no puedo creer que en el tribunal hubo un homicidio y aquí en el juzgado no hubo nada. Eso no puede ser. Tanto la familia de la víctima como la Fiscalía y el Ministerio Público apelarán la decisión que se conoció hoy.
De otra parte, el vicepresidente Germán Vargas Lleras envió una carta al superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, pidiendo celeridad en la investigación de un posible caso de colusión en la licitación del contrato del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot. En el proceso licitatorio del tercer carril de la vía Bogotá-Girardot se presentaron 5 oferentes. El grupo Conal Vías, como originador de la APP, también estructura Plural Vías a Girardot, entre otras. Este último fue el ganador. El vicepresidente envió una carta al superintendente de Industria y Comercio pidiendo celeridad en la investigación. Según Vargas Lleras, con concreto sí incurrió en el delito de colusión con otras empresas que habían presentado interés en dicho contrato, poniéndose de acuerdo para favorecer a uno de los interesados. Ambas entidades buscan establecer si hubo responsabilidad en un hecho colusorio. Vargas Lleras asegura que tiene enormes dudas sobre todas las firmas que participaron en el proceso licitatorio. Incurrieron en prácticas colusorias agrupadas en 2 bandos. De otra parte, la Fiscalía capturó al tercer investigado por el escándalo de sobornos de la constructora Odebrecht en Colombia. Se trata de Andrés Cardona, un contratista de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Dentro de las investigaciones por los casos de corrupción relacionados con Odebrecht, fue capturado hoy en Bogotá el contratista Andrés Alberto Cardona Laverde, socio y miembro de la junta directiva de la empresa ACC Ingeniería, subcontratista del consorcio Tunjuelo Canoas, confirmó la Fiscalía General. El detenido sería presuntamente el encargado de recoger los sobornos del consorcio y enviarlos a funcionarios públicos, en el caso para la construcción del túnel interceptor de la descontaminación del río Bogotá, denominado Tunjuelo Canoas. El contrato para construir la obra se inició en el sur de la capital del país, fue celebrado en 2009 entre la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y el consorcio Canoas. En otro caso relacionado con Odebrecht, hoy fue citado a interrogatorio por la Fiscalía el actual director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Luis Andrade. El alcalde Enrique Peñalosa anunció que 5.200 hombres del ejército reforzarán la seguridad en Bogotá, luego del atentado terrorista que se presentó la mañana del domingo en La Macarena. Tras el atentado en el barrio La Macarena que dejó 24 policías y 2 transeúntes heridos, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, tomó la decisión de militarizar las entradas a la capital. Sacamos 5.200 soldados a hacer una operación candado para tener un mayor control de entradas y salidas de Bogotá. La explosión tendría relación con la que se presentó en un puesto de policía en el norte el pasado 29 de diciembre y que dejó un uniformado muerto. Por eso la principal hipótesis señala al ELN como responsable de este hecho. Quien quiera que está poniendo estas bombas es una persona que tiene la técnica. Hoy en la esquina de la calle 27 con carrera quinta, algunos ciudadanos, especialmente niños, llegaron para entregar ofrendas florales. ¿Qué le dirías a uno de esos policías? Que se mejoren mucho y que Dios los bendiga. 11 uniformados continúan en el hospital de la policía, 3 de ellos en cuidados intensivos. CMI acompañó la histórica audiencia de 3 magistrados de la Corte Constitucional que adelantaron una inspección judicial en el desierto de La Guajira para conocer de primera mano la situación de la comunidad wayú. María Camila Orozco, buenas noches. Detalles de la audiencia. Hola compañeros, ¿qué tal? Buenas noches. Pues en efecto, en una visita que ha sido catalogada como histórica, 3 magistrados de la Corte Constitucional con sus propios ojos pudieron constatar las dificultades que tienen los indígenas wayú para acceder a alimentación, a la educación y también al agua potable. Según la denuncia del pueblo wayú, del pueblo indígena, en los últimos 5 años han sido víctimas de un genocidio que ha cobrado la vida de más de 4.000 de estos nativos llamados milenarios. A ritmo de Yona, los indígenas wayú recibieron a 3 magistrados de la Corte Constitucional que visitaron el territorio árido de La Guajira. Se trató de una visita histórica. Bajo el inclemente sol, durante 12 horas por cielo y tierra, recorrimos el territorio de los milenarios. Las autoridades wayú le dijeron a los magistrados que sus niños no han muerto por desnutrición, sino por mal de ojo. Tradicionalmente, lo que nosotros tenemos, cuando un niño no se recupera con la medicina occidental, acudimos donde la pediatra. Y la pediatra me dice, si tiene cura, recibió mal de ojo de tal cosa, de un animal o fulana que pasó. La lucha también es del ejército, que cumple labores humanitarias en esta tierra de nadie. Traemos diferentes actividades para apoyar al desarrollo de estas comunidades y hoy vimos el caso en donde tocó evacuar a un niño que se ha fracturado un pie. La Corte deberá pronunciarse frente a lo que vio: escasez de agua, hambruna, desempleo, precios altos en los alimentos y pocas vías de acceso. Una sentencia no va a arreglar el mundo ni lo va a transformar.
pero sí estamos seguros que su lucha y su batalla, sumado a triunfos judiciales y a una tenacidad férrea donde todas las personas entiendan que el pueblo guayú va a hacer respetar sus derechos, con la compañía y la decisión de todas las autoridades que estamos acá para colaborarles. Los indígenas guayú le pidieron al gobierno no desautorizar a sus autoridades y escuchar a sus mayores. Los 3 magistrados en cabeza del ponente Aquiles Arrieta sostuvieron una reunión privada con autoridades guayú en lo más alejado de la capital del departamento de La Guajira. De esa reunión trascendió que los indígenas le pidieron respetar la autonomía del pueblo guayú y sobre todo tomar medidas urgentes para que en 20 años no haya desaparecido su cultura indígena. Por el momento es toda la información con la cámara de Holman Maldonado. María Camila Orozco, CMI La Noticia. María Camila, y tras una reunión del presidente Juan Manuel Santos con varios dirigentes de La Guajira, se anunció para mañana un consejo especial en el que se conocerán millonarias inversiones para la península. A la reunión en Palacio de Nariño asistieron entre otros los exministros guajiros Amílcar Acosta, Enrique Daniels y Jorge Bendec, así como la reina nacional María Teresa Agurrola. El jefe de Estado Juan Manuel Santos se comprometió a que el gobernador encargado de La Guajira será de la región. El presidente es consciente de que esto no puede dilatarse en el tiempo y que la marcha de las distintas decisiones que va a tomar dependen precisamente de superar esta interinidad en que está el departamento de La Guajira. Mañana el gobierno anunciará recursos para enfrentar la crisis social y esperará el informe de la Corte Constitucional para declarar o no la emergencia económica y humanitaria en La Guajira. Desde Puerto Asís, en el Putumayo, el presidente Juan Manuel Santos le pidió a Naciones Unidas que antes de emitir algún concepto sobre temas como la dejación de armas de las FARC, verifique los protocolos para no generar interpretaciones indebidas. Jean Larnaud, jefe de la misión de la ONU, le respondió al primer mandatario. Durante la visita del presidente Juan Manuel Santos a La Carmelita, una de las zonas veredales de normalización ubicada en el municipio de Puerto Asís, en Putumayo, el jefe de Estado le salió al paso al comunicado de la ONU, que pidió que se revise la fecha para la entrega de armas de las FARC. Yo le he pedido a la ONU, que nos ha venido acompañando, que verifique con mucho cuidado todos estos protocolos para que no haya ningún tipo de interpretación indebida o de dificultad. Mientras tanto, el jefe de la misión de la ONU en Colombia aseguró que esta semana quedará definido en reunión con el gobierno y delegados de las FARC el tema de la dejación de armas de este grupo guerrillero. Este armamento, para estar en forma creíble en las manos de Naciones Unidas, debe estar en sitios donde está Naciones Unidas permanentemente, 24 horas al día. Es parte de las garantías que estamos dando al proceso, es nuestra presencia permanente en los campamentos de las FARC, supervisando la cuestión del armamento. Ahora, para que esto pueda pasar, tienen que estar los campamentos, ¿no es cierto? Esos contenedores no van a estar ahí a la intemperie. Iván Márquez, jefe de las FARC, quien también asistió a la reunión, aseguró que pese a los atrasos, el compromiso de la guerrilla se mantiene. Vamos a trabajar con toda nuestra disposición para que este proceso avance lo más rápidamente posible. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que tras el ingreso de la totalidad de los miembros de las FARC a las zonas veredales, se activan todas las zonas de normalización y los protocolos para la entrega de armas. En Ecuador, cientos de personas protestan a esta hora frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral para exigir la entrega inmediata de los resultados de las elecciones presidenciales. Los datos existentes no permiten determinar si habrá una segunda vuelta entre el oficialista Lenín Moreno y el opositor Guillermo Lasso. En Quito se encuentra nuestra compañera Patricia Guzmán. Patricia, adelante con la información. Buenas noches, compañeros en estudio. Efectivamente, inconsistencias en las actas escrutadas el día de ayer no han permitido conocer quién será el sucesor de Rafael Correa o si habrá o no segunda vuelta. Sin embargo, existe malestar en la oposición y también porque los resultados se van a dar a conocer hasta el día jueves próximo. Con el 88.77% del escrutinio, el candidato oficialista Lenín Moreno está muy cerca de ganar en la primera vuelta, pues tiene el 39,13% de los votos, mientras que el opositor Guillermo Lasso cuenta con el 28,31%. Existe un 12,22% de las actas que todavía están pendientes de incluir en el conteo de votos, ya que algunas presentan inconsistencias. Esperamos en un promedio de 3 días a partir de hoy que esté cerrado totalmente el proceso. Frente a tanta demora en el escrutinio de votos, el candidato de la oposición, Guillermo Lasso, alertó sobre un posible fraude electoral. Denuncia que toma fuerza luego que se divulgaran estos videos en internet donde se evidencia irregularidades en las planillas y en el registro de los votantes.
Por su parte, el candidato oficialista, Lenín Moreno, asegura que él tiene oportunidad de ganar en primera vuelta, pero de no ser así, aceptará los resultados e irá a una segunda batalla en las urnas. Abstención en estas elecciones en Ecuador superó el 17% y es muy alto, teniendo en cuenta que el voto es obligatorio. Seguiremos desde el Consejo Nacional Electoral aquí en Quito, Ecuador, por cualquier cosa que ocurra. Patricia Guzmán, CMI La Noticia. Patricia, gracias por su información. Los trabajadores administrativos del Grupo Salud Coop denunciaron el no pago de salarios pendientes, cesantías y liquidaciones. El liquidador de IAC Gestión Administrativa, Carlos Cortés, dijo que la cooperativa que prestaba esos servicios no tiene dinero para responder. Salud Coop, Café Salud y Cruz Blanca tenían la mayoría de sus trabajadores tercerizados, como a William, quien trabajaba en las tesorerías y parte contable y aparecía como trabajador de una cooperativa alterna y hace gestión administrativa. Cuando siempre, por más de 9 años, prestamos servicio a las 3 EPS, directamente hacíamos todas las operaciones y de un momento a otro dicen que no, que ya pasemos una parte anexa de la empresa. Esta cooperativa tenía apenas 10 millones de capital. Sus aportantes renunciaron a la empresa cuando se desató la bomba laboral, pues debían pagar 16.000 millones de pesos a los trabajadores y no tenían un peso. Habían 9.000 millones de pesos en cuentas por cobrar. No había ningún tipo de liquidez ni ningún tipo de reservas para atender esos pasivos tan voluminosos en materia laboral. Aunque el gobierno dijo que los trabajadores de Salud Coop no se verían afectados, 4.200 empleados están en un limbo, pues no tienen a quién reclamarle ni sé de dónde trabajar. La inminente necesidad de desocupar un inmueble en la 109 con autopista, que era donde funcionaba esta entidad. Las verdaderas empresas a quienes ellos prestaron sus servicios, quienes respondan por todos sus derechos de trabajo. Y vamos a quedar sin antigüedad, sin reclamar cesantías, sin reclamar indemnizaciones y otra masacre más para la gran encuesta que estamos mirando sobre el desempleo en Colombia. El presidente de la Asociación de Fondos de Pensiones, Santiago Montenegro, advirtió que pese a los problemas de corrupción que se han revelado en las concesiones viales, las licitaciones de las vías de cuarta generación donde invertirán los fondos de pensiones no se verán afectadas. En la primera etapa de las vías de cuarta generación, los fondos de pensiones invertirán 8,1 billones de pesos. El presidente de Asofondos explicó cómo blindarán el ahorro de los colombianos allí depositado. Los fondos de pensiones no invierten directamente en estos proyectos, sino a través de unos fondos de capital de deuda que tiene un gobierno corporativo muy blindado a todo tipo de presiones. Explicó por qué son rentables estas inversiones. Que dan buena rentabilidad, ¿no? Un IPC más 7 puntos. Entonces, por esas razones nosotros esperamos que no se vaya a parar, digamos, todos estos proyectos. El año pasado los fondos de pensiones ganaron 16,9 billones de pesos. El ministro de Minas, Germán Arce, y los gobernadores encabezados por el mandatario de Antioquia, Luis Pérez, llegaron a un acuerdo para la entrega de los recursos de la sobretasa a la gasolina a los entes territoriales. Esta tarde se reunió el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, con los gobernadores del país en busca de una salida a la medida que adoptó el gobierno a la base gravable de la sobretasa a la gasolina. En un principio de acuerdo se garantizaron los recursos para los departamentos por 500.000 millones de pesos. Que se mantenga el ingreso que se venía percibiendo por cuenta de la sobretasa a la gasolina y a la CPM. Lo que queremos informar es que ese acuerdo, por lo menos con los gobernadores, se dio esta tarde. El gobierno se comprometió a garantizar los recursos, evitar impacto de precios y un proyecto de ley en el Congreso de la República para ajustar la fórmula para las próximas vigencias. Que se mantengan los recursos nuestros, los recursos de las gobernaciones y los municipios, y que por supuesto tampoco le vaya a impactar al consumidor. Ya habían sido comprometidas en vigencia futuras, ignoradas o programadas en los ingresos de los departamentos y de los entes territoriales. Cabe recordar que a través de una resolución la cartera ministerial decidió disminuir este gravamen de 5.078 pesos a 3.663 pesos, lo que significó una reducción a los ingresos de las regiones. El ministro de Hacienda tendrá la última palabra. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, anunció millonarias inversiones en las zonas francas tras la implementación de nuevas normas para el sector. Las zonas francas, que son las áreas delimitadas para servicios de comercio exterior, tendrán mayor inversión por parte del sector privado, que prevé aumentar los recursos en 20%. En los últimos años, este rubro supera los 50 billones de pesos.
Tenemos 1.200 compañías que están trabajando en el sector de zonas francas y tenemos cerca de 253.000 empleos formales y de calidad. El dirigente gremial afirmó que este año aumentará el número de zonas francas, que actualmente son 108 en todo el país. Esto se da luego de tener una claridad en el tema tributario, lo que permitió al Ministerio de Comercio expedir una serie de medidas en favor de este sector. Creemos que vienen oportunidades interesantísimas. Ya vieron ustedes lo que sucedió con el ejemplo Costa Afuera, que tiene que ver además con la posibilidad que tengamos nosotros de hacer trabajos en el sector de hidrocarburos. Las zonas francas generan más de 250.000 empleos anuales. Los gremios del transporte de carga pidieron sanear el proceso de chatarrización. Se estima que cerca de 6.000 vehículos de carga fueron chatarrizados con irregularidades. Hoy hay 275.000 vehículos de carga. Según estimaciones del sector, deberían salir unos 100.000 camiones de más de 20 años. Serían cerca de 6.000 vehículos de transporte de carga mal matriculados durante el proceso de chatarrización. Esto ha tenido una repercusión muy grande en el sector. Le ha generado un manto de duda muy grande al sector y un perjuicio grandísimo. Creemos que es necesario transparentar todo el procedimiento. Malas prácticas como la matrícula de varios camiones con una misma póliza porque no existía un registro único aumentaron la sobreoferta. Nosotros creemos también que a los camiones hay que ponerle vida útil, así de sencillo, para tratar de que una cantidad de camiones, por lo menos 50.000, salgan de las vías públicas. Hoy, por presuntamente haber incurrido en casos de corrupción, están capturados integrantes del sector como Pedro Aguilar. De capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,06% a 1.340 puntos. La acción del Banco de Occidente fue la que más subió con una valorización de 2,72% a 37.800 pesos. La acción de Isagen fue la que más cayó con una pérdida de 9,01% a 3.180 pesos. La acción más transada de la jornada fue la del Grupo Éxito al movilizar más de 2.000 millones de pesos. El precio del dólar se mantuvo estable. Indicadores económicos del día en CMI. Por ser día festivo en Estados Unidos, la tasa representativa del mercado se mantiene en 2.902 pesos con 81 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.820 pesos y la venden en 2.870 pesos. Un euro cuesta 3.066 pesos con 60 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 49 centavos. El azúcar se transó en 20,33 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $53 con 99 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.355 pesos. La diversidad lingüística de nuestro país se celebra en el Día de las Lenguas Nativas. Después de comerciales, la importancia de preservarlas desde el Instituto Caro y Cuervo. Además, escucharemos al cantador flamenco que se atrevió con la salsa y el resultado es espectacular. Diego El Cigala. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el centro de Bogotá, en el Instituto Caro y Cuervo, en donde a partir de mañana inician las conmemoraciones del Día Nacional de las Lenguas Nativas, porque las lenguas no son solamente un medio para comunicarnos, son un tesoro que guardan nuestra historia, nuestra identidad, que nos conectan con quienes somos. Por eso su salvaguarda se convierte en un imperativo. Celebremos nuestra diversidad. El legado ancestral cultural que mejor guarda la memoria es la palabra, la lengua. En Colombia existen alrededor de 68 lenguas nativas habladas por más de 850.000 personas en el país, 65 lenguas indígenas, apostadas en su mayoría en el sur del país, en los departamentos de Amazonas, Vaupés y Putumayo, 2 criollas, el creol de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y la lengua palenquera de San Basilio de Palenque, la lengua romaní o gitana y el lenguaje de las señas que también se incluye. Este año la celebración se centra en la preservación de las lenguas en contextos urbanos. Muchos de estos pueblos étnicos están también en las ciudades haciendo presencia y siempre hay un cuestionamiento de ellos quiénes son. La idea no es que los veamos como objetos extraños, sino que los veamos que hacen parte de nuestra identidad cultural. En el Instituto Caro y Cuervo, a partir de mañana, habrá 3 días de actividades con talleres, conversatorios y conferencias, con el fin de divulgar esta riqueza lingüística. Y ahora cambiamos de tema, porque indestructible se ha vuelto el cantador español Diego El Cigala, quien en el pasado nos ha regalado las más hermosas melodías flamencas, luego se atrevió con el tango y ahora lo hace con un género muy nuestro, muy latino, muy caribe, con la salsa. El español llegó a Bogotá para presentarnos su nuevo atrevimiento. Indestructible se titula el nuevo trabajo en el que Diego El Cigala se adentra en la salsa. Mi gato se está quejando porque no puede vacilar.
repertorio era como esos 11 temas, como el que va a un sastre a hacerse un traje a medida. Tenía que ser en tonalidad, en tiempo, en rítmica, que pudieras meterle ese deje flamenco, recuperando esa salsa de los 70 y de los 80. Nunca se ha dado, ha sido la primera vez en la historia que se ha dado juntar la salsa con el flamenco. Moreno soy, ya estoy aquí, yo soy gitano que pa' los pies a morir. La aventura de este disco lo llevó a grabar en San Juan de Puerto Rico, en La Habana, Punta Cana, Nueva York, Miami y Cali, Colombia. El primer término de Indestructible vino aquí, en Colombia, en Cali, con la Cali Big Band de José Aguirre. Tierra tan salsera. Cuando yo llegué a Cali y me encontré con el grupo Nietzsche, me encontré con todos estos bravucones y salseros de verdad. El Cigala estará de gira a finales de marzo y principios de abril en Colombia. Medellín, Bogotá, Cartagena, Manizales y Cali lo escucharán Indestructible en Compás Salsero. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Sensacional cuando cayó la madrugada. Jardines, terrazas, balcones e inclusive paredes se han convertido en los lugares ideales para desarrollar una tendencia que se toma Bogotá, las huertas urbanas. Desde hace algún tiempo se vienen popularizando los cultivos de alimentos en el hogar, en las paredes, terrazas y balcones. A esta práctica se le conoce como agricultura urbana. Un tema de libertad, como de seguridad alimentaria, de autonomía. En Latinoamérica, según la FAO, se está perdiendo la cantidad de comida con la cual podríamos alimentar 300 millones de personas. Y al tú tener tu huerto, como que ya garantizas que vas a tener lo que necesitas. Este método le permite a las personas tener conciencia de lo que están consumiendo y acceder a los principales alimentos a menor costo. Desde el punto de vista de salud, que puedas empezar otra vez a tener tus plantas, a decorar con verde y a comer supremamente fresco es más que suficiente. Tener un huerto en casa es una forma de contribuir a la disminución de los efectos ambientales que causan muchos fertilizantes y químicos. Hoy me despido desde el Instituto Caro y Cuervo en el centro de Bogotá, donde a partir de mañana se celebra el Día de las Lenguas Nativas. Que tengan una muy feliz noche, que descansen. Chao. La reglamentación dictada hoy por el gobierno pretende evitar congestiones al aparato judicial y alianzas de mal carácter. La medida no operará cuando se trate de la protección de derechos colectivos, tales como la paz, el medio ambiente, el derecho al espacio público, entre otros. La tutela está prevista para aquellos casos, por norma general, que no reciben protección jurídica por las vías ordinarias. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. ¿Y quién será el nuevo codirector del Banco de la República? 2. Una segunda mujer podría llegar a la junta del emisor. 3. Más empresas interesadas en comprar Café Salud. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El próximo viernes se reúne la Junta Directiva del Banco de la República y aún no se conoce el nombre de quién reemplazará al exministro Carlos Gustavo Cano, quien dejó el emisor tras cumplir con su periodo de 12 años. Sobre la reunión del próximo viernes hay gran expectativa por lo que pueda pasar con las tasas de interés. Pero inquieta que la Junta sesione con 6 y no con sus 7 miembros, precisamente por la ausencia de Cano, quien se había mostrado partidario de bajar las tasas de interés, como piden el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Como están las cosas, a la Junta del viernes asistirán el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el gerente del emisor, Juan José Chavarría, los codirectores César Vallejo, Juan Pablo Zárate, Adolfo Meisel y Ana Fernanda Mayhuasca. Según los estatutos del banco, la Junta puede sesionar y decidir con solo 5 miembros. En este caso, habría 6.
Y hay una corriente encabezada por el MinHacienda, partidaria de bajar, y otra encabezada por Echavarría, de aguantar unos días más. ¿Y si la votación queda 3-3? Los estatutos del banco no contemplan fórmulas para dirimir empate porque siempre sus miembros son 7. Excepto, claro, ahora, porque el gobierno no ha nombrado el reemplazo de Cano. El asunto grave es que con semejantes tasas, tanto el comercio, por el alto costo de las tarjetas de crédito, como la industria, por el elevado valor de créditos de largo y mediano plazo, están seriamente afectados. 2. Más sobre el Banco de la República. Una mujer sería la nueva codirectora del emisor. La ex viceministra de Hacienda, hoy consejera presidencial para el sector privado y la competitividad, Carolina Soto, toma fuerza para llegar al emisor. También se habla con insistencia de Juanita Telles, actual economista, jefe del BBVA en Colombia, y quien durante 14 años trabajó en el Banco de la República como asesora del exgerente JJ Uribe y como jefe de investigaciones del emisor. El nombre de Andrés Escobar, actual viceministro de Hacienda, a quien se consideraba fijo, pareció perder impulso luego de que la Procuraduría abrió investigación contra la anterior junta directiva del Banco Agrario, a la cual Escobar perteneció como representante del ministro de Hacienda. Si el reemplazo de Cano es una mujer, sería la segunda de la junta actual. Hoy es miembro de ella Ana Fernanda Mayhuasca, quien llegó a la junta desde hace 4 años. La última palabra la tiene el presidente Santos. 3. Varios colosos de la salud mundial están tras Cafesalud. Al proceso de venta se presentaron 21 propuestas por parte de 8 empresas oferentes, es decir, ofrecen comprar no solo la EPS, sino también la operación de sus clínicas. Son Sanitas Internacional de España, que desde hace años tiene presencia en Colombia. Otro español, el Grupo Rivera, muy fuerte en ese país. Otro interesado resultó ser el gigante de los seguros de Reino Unido, Bupa. Acaba de decidir entrar en competencia por Cafesalud. Otros que se metieron en la pelea son las EPS colombianas, Salud Total, de los hermanos Nicolás y Eduardo Wilches, y la Caja de Compensación Compensar, que ha sido destacada como una de las 3 mejores del país. Hay otra caja de compensación, CAFAM, que también ofertó. Hay un 7º interesado en donde participan 14 clínicas y centros médicos con MedPlus, que antes era la empresa de medicina prepagada de Cafesalud. Y el 8º y último es una empresa de Estados Unidos cuyo nombre guardan en total secreto. Aquí sí que puede aplicarse la histórica frase de Zorrilla: los muertos que vos matáis, Cafesalud entre ellos, gozan de buena salud. Hasta mañana, que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Roosevelt Rodríguez, senador del partido de la U, y Jaime Amín, senador del Centro Democrático, ¿está de acuerdo con el senador Rodríguez, quien defiende la justicia especial para la paz, o con el senador Amín, quien está en contra? Roosevelt Rodríguez, 51%. Jaime Amín, 49%. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI La Noticia.